Bueno, seguimos acá en el tercer bloque de 8910 y ahora tenemos como invitado al licenciado Leandro Nazarre, secretario general de SUTCAPRA, que es el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina. Leandro, muchísimas gracias por estar aquí en 8910. Gracias a vos por invitarme, Juan Manuel. Mira, hacía tiempo que no tenía un secretario general fuera del Momo Venegas. Tener otro secretario general, ya para mí es tocar, es la panacea. Bueno, gracias por considerarme importante. Pero claro, los chiquitos, muchos chiquitos son importantes, así que no hay que desmerecer. Si no, la CGT no sería, ¿no? Lo que hay una frase que dice, puede ser un gremio chico, pero con grandes dirigentes. No sé. Como San Martín dijo, las grandes obras están hechas para los grandes hombres. Sí. Nosotros no tenemos grandes hombres, pero estamos tratando de hacer una obra grande, ¿no? Claro. Obra. Como decían también, bueno, no quiero ahondar, pero lo decía de los vinos López, ¿no? Que era bodega chica de los vinos grandes. Ah, está. Claro. Entonces ahí, no quería decir a López, espero que nos mande ahí una cajita. Leandro, gracias por venir. Y quería comentarte una cosa. Quisiera que me dijeras tu impresión, porque sé que estuviste en la CGT durante el tema del paro, sí. Sé que estuvieron todos los gremios, todos los sindicatos, y que acompañaron muy fuertemente el paro nacional. ¿Cómo lo viste vos de adentro en la CGT? Bueno, mira, yo tenía la misma expectativa que muchos dirigentes y que quizás la misma gente. Yo pensaba que no iba a ser tan abrumador en cuanto a la implementación y el desarrollo del mismo, porque... Un ejemplo, ¿no? Yo vivo en La Plata y salí a las 4 de la mañana porque tenía miedo que me agarraran los piquetes. La CGT no hizo piquete, eso hay que reconocerlo, destacarlo y hasta anotarlo, porque es una confusión que por lo menos están intentando. Se dijo por ahí que había piquetes, que había entrar. Exactamente. Los medios opositores a la CGT, a Sopardo, que en general son los medios oficialistas, han dicho que nosotros hicimos piquete. Ningún gremio hizo piquete. Eso es una mentira. A lo sumo hubo algunos gremios, pero individualmente algunos trabajadores que se vio en algún corte. Pero nosotros personalmente no. Y de hecho te contaba la anécdota. Salí a las 4 de la mañana porque tenía miedo que me agarrara un piquete que no fuera de la CGT y no nos dejara pasar. Llegué tranquilo a la CGT como a las 5, antes de las 5 de la mañana. Estuve ahí y de hecho me llevé una radio para escuchar, mirando televisión por un lado en la CGT mismo, y me llevé una radio para escuchar y hasta las 9:30, la verdad, no hubo piquete. Y ahí en Azopardo e Independencia, y si se quiere lo que es Paseo Colón y Avenida Ingeniero Huergo, no había movimiento. La Avenida Ingeniero Huergo a esa hora se llena de camiones. La verdad fue contundente porque los trabajadores, ahí adhiero totalmente, los trabajadores quisieron hacer paro y te llamaban inclusive para preguntarte, che, ¿hacemos paro? A nosotros mismos. Nos pasó, sin ordenar en todos los escalones de comando, los trabajadores mismos se plegaron y se veían los colectivos prácticamente vacíos, no prácticamente, de hecho estaban vacíos. Los camiones de ruta prácticamente fue también como antes de las 0 horas del día anterior. Sí. Antes de las 0 horas del día del paro, del 20 de noviembre, día de la soberanía nacional, ya habían parado en la ruta. Sí, inclusive algunos se habían quedado, camiones, totalmente, y se habían quedado en los puestos fronterizos, sabiendo que iba a avanzar el paro y que no iba a haber transporte, y muchos dijeron, bueno, si no va a haber actividad, paremos, acoplemos, no, pero por un desencanto generalizado. Esta es la realidad, porque si se quiere la UTA no paró, porque está en la CGT oficialista, la Unión Ferroviaria tampoco, y sin embargo se pararon los trenes, ningún tren anduvo, los subtes fueron transporte, muchas líneas de colectivo pararon. Sí, hubo, por lo menos las que yo conté. Muchas que dependen de Balcarce, taxistas. Totalmente de acuerdo. O sea que... Sí, por ejemplo la 60, que es la más emblemática, paró una parte, no sé si casi toda, porque yo no los vi, pero después se decía que pararon, y ahí en la CGT se enumeraban algunas líneas también, no hubo un paro, la verdad fue contundente, y como te dije, superó nuestras expectativas, yo tampoco me lo imaginaba. ¿Cómo la calculan? ¿El 80%? ¿70%? No, ahí en la CGT hablaban del 90%. Quizás en algunas ciudades fue de menor cuantía, pero en general el paro se sintió. En La Plata, por ejemplo, que no hubo cortes concretamente, y esto me lo decían los delegados nuestros, se sintió abrumadoramente. Me dio la casualidad que llamé a un compañero que trabaja en el IPS, que es del Estado. El IPS es, en la provincia de Buenos Aires, UPCN y parte ATE. Y sin embargo le digo, ¿hay movimiento? Y me dice, no vino nadie. Me tuve que quedar una hora más porque no vino nadie. Y le digo, ¿te quedaste vos, no estás haciendo paro? Él tiene responsabilidades más como funcionario. Me dijo, sí, me quedé un rato, pero vine más tarde. Es decir, que el paro, porque los mismos trabajadores lo eligieron, fue contundente y decidieron hacerlo ellos mismos. Y te puedo contar otro caso, el de mi señora misma, que dirige el paro siendo de UPCN en la provincia de Buenos Aires. Ella trabaja en IOMA y, por lo tanto, eso evidencia un descontento en la clase trabajadora
y si se quiere las clases medias, porque en definitiva las clases medias son consecuencia del peronismo que empezó siendo con los trabajadores, que era la columna vertebral del peronismo, la consecuencia de ese estrato social, ¿no? Y creo que hay un descontento, como te decía, no solo en la clase trabajadora, sino en la clase media también. Por esto el impuesto a las ganancias, por el 82% móvil, las asignaciones familiares, es una injusticia y lo sufrimos nosotros. Yo personalmente sufro eso también, porque con mi señora y yo superamos el mínimo establecido por la ley y no cobramos asignación familiar cuando tenemos un hijo. Me parece una locura esas cuestiones. Contra eso fue este paro, ¿no? Y es el primero, por lo menos en estos 9, 8 años de gobierno, que se le hace. Y queda en la historia. Eso también uno lo vivió. Fue un momento histórico. Sí, sí. Y creo que hacía mucho tiempo que no se hacía un paro general del gobierno, ¿no? Sí. Este gobierno no lo había tenido nunca. Y creo que el último fue de la Rúa, importante. Claro. Dualde tuvo de menor cuantía, tuvo creo que 2 o 3, pero importante como este creo que fue de la Rúa. No, es más, me atrevo a decir que quizás fue el más importante en cuanto a adhesión, fue el de Alfonsín, quizás en el 88, 89, si mal no recuerdo, que se lo hizo Gualdini. Sí, sí. Muchos dirigentes, sobre todo los más avesados en estas lides, o quizás los más grandes en edad, decían que esto se parecía mucho a un paro de la dictadura. Y la verdad a mí me llamó poderosamente la atención que fuera. Bueno, es que estamos viviendo una dictadura, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Indirectamente, con otro perfil, otro diálogo. Un autoritarismo seguro, lindando lo totalitario, de acuerdo a las clasificaciones democráticas. Exactamente, un autoritarismo es excesivo ejercicio del poder público, y es lo que está pasando, que linda, como decimos, con un totalitarismo. Estamos muy cerca, donde se intervienen una o dos empresas, como se está hablando, quizás caemos en un totalitarismo. Aparte, cuando nadie tiene razón, si no es el oficialismo. Cosa que es aberrante también. ¿Cómo tomaste las declaraciones bueno, leve comentarios que hizo la presidente Cristina Wilhelm Kirchner? Yo creo que se mostró un poco, el término exacto sería, después del paro, me decimos, ¿no? Sí, concretamente, sí. Muerta obligado, que lo mire atentamente. Estaba como enojada. Estaba enojada, a diferencia de otros discursos que la he visto, porque intenta verla, la noté enojada. Y cuando uno se enoja pierde el control, y si pierde el control es porque la verdad no tiene razón. Entonces creo que perdió los argumentos en cuanto a tener la razón. Ahí dijo que no la van a apretar, que ella, exactamente, con el apoyo de la gente, va a seguir adelante. Cuando el derecho a huelga existe, nosotros está previsto en la Constitución Nacional, y esto fue una huelga claramente. Y aparte, las cosas que se piden son concretamente relacionadas con lo laboral, y creo que en ese sentido se están equivocando. Si somos un gobierno... Mira, el otro día, como te comentaba, este sábado estuve en la Pastoral Social, y justo comentaba, le digo, si esto fuera realmente un modelo en serio, bueno, me gustaría saber cuáles son los ejes estratégicos. Esta discusión la tuve con algunos de la Cámpora en algún momento cuando me pidieron que me sume a ellos, de una manera no diplomática, y le dije, no, para adherir a un modelo, quiero ver los ejes estratégicos, los objetivos. No me parece que un modelo que se dice nacional y popular tenga, en la época anterior, un ministro de Economía que provenía del liberalismo puro, que hoy es el vicepresidente, ¿no? Y que tenga casos emblemáticos de corrupción. Me parece que para mandar lo primero que hay que hacer es dar el ejemplo. Entonces, si la autoridad suprema de la nación no nos da el ejemplo y sostiene gente que está manchada, si se quiere, porque todavía no se ha demostrado que sean culpables de actos de corrupción, quiere decir que el ejemplo no es bueno. El gobierno ha tenido, yo creo que debe haber sido el gobierno que más piqueteros salieron a la calle en los últimos 10 años, o 8 años que lleva el gobierno de Kirchner. No, 10 años ya lleva. Sí, 9, un poco menos. 9 años y pico. Lo que veo es que yo, viviendo en el centro de Buenos Aires, veo permanentemente corte de calle, piqueteros que van para acá, gente encapuchados con palos, amedrentando, que ya no se sabe ni por qué reclaman, ni qué reclaman. Pero permanentemente están todas las calles cortadas, que es un caos para el ciudadano porteño, para los que vienen a trabajar a la ciudad. ¿En qué la podría llegar a molestar ella que los legítimos trabajadores que hacen y aplican su derecho a huelga porque están disconformes con la política que el gobierno está aplicando, con estas multiplicidad de piquetes y piqueteros que reclaman sus planes y que no se sabe qué reclaman? Porque la verdad que... Mirá, ahí hay una realidad. Hoy es una cosa atroz. Totalmente. Hoy porque la CGT hizo un paro, que no hizo los piquetes, como te dije, y eso lo certifico.
y es claramente que los que hicieron piquetes son sectores que están acostumbrados a hacer esos piquetes. Sí, sí. Obviamente que si la CGT lo tiene que hacer, lo va a hacer. Y es más, a uno mismo le pasa, cuando se agotan las instancias de diálogo, no te queda otra que usar esa metodología. Pero hoy, volviendo a la presidencia o al Poder Ejecutivo, hoy se estigmatizan los piquetes, cuando en realidad es algo que ya es natural en nuestra sociedad, está naturalizado. Esto lo dijo muy bien Smith, que dice, hace más de 10 años que se usan los piquetes, y nadie, hace 10 años atrás, se le hubiese ocurrido decir algo, o mandar a reprimir, o sacarlos, como se ha intentado con Gendarmería, en algunos piquetes puntuales de trabajadores, por ejemplo, de una línea de colectivo en Panamericana. Entonces hoy queremos estigmatizar porque el paro lo hizo la CGT. Es una locura, es una contradicción que lo único que hay que hacer es buscar algunos archivos anteriores donde Aníbal Fernández, en ese momento ministro del Interior, salga a decir, no, nosotros no vamos a reprimir los piquetes. Y hoy decir que fue una extorsión porque se hicieron piquetes. En todo caso, lo bueno que han hecho es juntar a los distintos actores, como son la CGT, Federación Agraria, la CTA de Micheli, la CGT Azul y Blanca, y algunos movimientos piqueteros, la CCC, entre otros. La verdad, lo que han hecho unirnos e implementar estos piquetes como una medida justa, reclamada. Además, si van a modificar la Constitución, les aconsejo que lo agreguen, porque ha sido un poco la práctica que se ha hecho a favor del gobierno, ¿no? Sí. No, nada más. No, decime, ¿lo ves con buenos ojos o se ve con buenos ojos? Por lo menos la sociedad está expectante, ¿no? De que pueda llegar a haber una unión de la CGT Azul y Blanca de Río Barrio Nuevo con la CGT de Azopardo, y ahora parece como que anda coqueteando la CGT Balcarce como para volver a unirse, aparentemente hay conversaciones. ¿Cómo ven eso? Yo personalmente lo veo bien. No todos los dirigentes lo ven así. Yo, si la finalidad es buena, acá lo que tenemos que pensar es la defensa de la patria, ¿no? San Martín decía, cuando la patria está en peligro, cualquier excusa es válida, menos dejarla perecer. Yo adhiero a eso. Lo que no quiere decir que coincidamos en muchísimas cosas, pero es claro que sí coincidimos en estos reclamos. Y los reclamos tienen que ver con la patria. De hecho, Cristina también el otro día decía, cuando hay un trabajador de por medio, tiene que ver el tema de la patria. Bueno, acá hay trabajadores de por medio, entonces tiene que ver el tema de la patria. Y lo que hemos hecho es unirnos para defender estas cuestiones, que son derechos inalienables y que tienen que ver con el futuro de la patria. Ahora, si vos me preguntás, ¿puede haber una construcción política? Y tengo mis dudas a futuro. Puede haber unidad en acción, como hoy como estamos hablando, más que en concepción. Pero la unidad de acción hoy está, claramente, como te dije, hoy han logrado que nos juntemos y me parece que el objetivo es claro. No, yo creo que en estos años, más allá que se diga que se han logrado algunos avances para los trabajadores, se han perdido otros derechos que se habían conquistado 50 años atrás. En el 50 la mitad de los trabajadores se repartía la mitad de la riqueza. Hoy no es así, hoy sabemos que el 90% de la riqueza se lo reparte el 10% de la población. Y esas conquistas se han ido perdiendo. Hoy estamos perdiendo con el impuesto a la ganancia una parte del aguinaldo, que el aguinaldo justamente fue un sueldo extra que puso Perón, nada más y nada menos, para revertir un poco la situación del desfasaje que tenía uno cuando cobraba un sueldo a posteriori. Y si seguimos así, el 82% ya ni se cumple, quizás el 50% del móvil. El 82% hoy sería inalcanzable, porque hay una inflación galopante y eso lo vivimos nosotros en las paritarias. Entonces, la verdad, yo creo que la unión, si es para defender los derechos de los trabajadores y por ende la patria, está bien. Cuando la CGT, Carlos, insisto en esto, ¿no? Sí. Que me preguntaste. Claro, entre las CGTs, ¿hay conversaciones de por medio ya? Hay conversaciones. Las hay dirigentes, imagínate que hay dirigentes que se conocen hace 20 años. Yo, en este caso, soy un dirigente. Totalmente, hace 2 años, 3 años. Y yo creo que ellos ven que tampoco se le da solución a los mismos reclamos, porque en todo caso, una salida elegante e inteligente... Ellos no lograron nada estar bajo la dádiva del poder. Totalmente. Y es contradictorio con lo que demuestra la historia, porque siempre que hubo dos CGT, la oficialista fue la que consiguió más cosas a favor de... O si hacían los mismos reclamos, la que conseguía más rápido el reclamo a favor era la CGT oficial. Hoy no se da, y eso se está viendo. Y aparte, las bases, los trabajadores, hoy están informados. ¿Se sienten burlados estos tiempos? Sí, yo creo que sí. Que esto es una personal, no he hablado, oficialista, ¿no? Porque al final de cuentas, la presidenta le está comentando y está reclamando lo mismo que la CGT Azopardo. Yo hablo yo te voy a ser sincero, yo hablo con dirigentes de segunda, tercera línea de estos gremios, no con los principales. Y ellos entienden que los reclamos que nosotros estamos pidiendo son los mismos que piden ellos y ven bien la lucha, porque justamente los sindicatos se caracterizan por ser una herramienta de lucha, más que obviamente una herramienta política no lo es porque no van a elecciones salvo por partido.
Entonces, como herramienta de lucha, les estamos sacando quizás el argumento para sus mismas bases. Porque aparte uno se encuentra con un trabajador de un colectivo y te dice, che, no, con la inflación que hay no me alcanza el sueldo. No importa cómo, ¿no? Exactamente. Entonces, la verdad yo creo que en ese sentido, como decía el general, ¿no? Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Sí. Las mismas bases le van a reclamar a los dirigentes que empiecen a bregar por sus intereses. Y esto tiene que ver con sus intereses. Entonces, hay conversaciones. Yo puedo afirmar, porque hoy comentó un dirigente importante, para no dar nombre y exponerlo, que sí habló con Caló mismo. Y básicamente por el hecho puntual de la ofensa a Bandor. Y a partir de ahí, por lo menos estuvieron de acuerdo en no agredirse. Entonces yo sé que hay otros dirigentes que hablan con dirigentes de primer nivel de la CGT. Y decime una cosa, ¿hay pase de factura? Suponete, qué sé yo veo a Momo Venegas que el primer año que tiene el gobierno de Kirchner se divorcia de la relación con la CGT, que estaba muy del lado de Néstor Kirchner, va a un enfrentamiento y se planta 9 años o 8 años de combate, es decir, el tipo resiste en todos los ámbitos. Sí, es cierto. Después, eso lleva a un gran distanciamiento y pelea con Moyano, o por lo menos distanciamiento. Pero nunca renunció a la CGT, que eso es un mérito. Exactamente. Ahora, aunque por lo menos demuestra que Momo Venegas tiene mucha buena fe, cree, es un tipo con ganas, con buenos sentimientos y aparte no es ningún perejil, la tiene muy clara. Sí. Y digo, no le pasó factura a Moyano por lo que pasó, que él estaba con el gobierno, él afuera, es decir, no se pasó. ¿Estarían dispuestos a pasarle factura a estos de la CGT oficialista? Yo creo que no, porque acá yo te cuento algunas anécdotas. Sí, entran por la puerta grande. Porque Momo se enoja, pero yo voy a contar una anécdota del Consejo Directivo, aunque es una mentira piadosa o una anécdota piadosa. El Momo en broma le dice a todos los demás del Consejo Directivo, muchachos, bienvenidos, gracias por volver. Entonces todos lo gastaban, no, Momo, vos estabas del otro lado. No, yo estaba donde estoy, de este lado, ustedes volvieron. Claro. Y todos se ponen a reír. Si hay pase factura entre ellos, uno no lo ve. Claro. Y yo creo que están más allá del pase factura. Yo creo que los dirigentes entienden que cuando se está atacando, porque acá se está atacando también al modelo sindical, el modelo sindical argentino. Los que dicen que ataca la industria, el modelo, el obrero, al totalmente, salario, a todo, ¿no? Y lo que la gente tiene que saber, porque no se explica, es que el modelo, en su génesis es loable como se armó. Se habla de personería gremial. La concepción es única CGT con única personería gremial y único gremio por actividad con personería gremial. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la unidad. La unidad hace la fuerza. Y la fuerza se aplica en la lucha para conseguir conquista. Entonces Perón lo pensó bien, lo pensó como una estructura única para que no lo dividan los empresarios y puedan dominarlo. Lo contrario, el apotogema contrario sería dividir y reinarás. Claro. Y acá la unión es el símbolo de la CGT. Entonces ellos entienden que si acá se va contra el modelo sindical, contra estas conquistas que yo te decía, que hoy se están perdiendo, es claro que los dirigentes dejan su diferencia de lado para pelear por ese modelo sindical y por esa unidad. Sin duda, Perón también en ese aspecto, la unidad sindical o el hecho del movimiento obrero también impedía la infiltración del comunismo en la Argentina, ¿no? Que era también en una época ese es un concepto muy importante. A diferencia de Europa, por ejemplo, que después de la Segunda Guerra Mundial empezaron las distintas centrales obreras, que había varias por países, empezaron a ser insertadas o infiltradas, sería el término exacto, por el comunismo. Acá Perón tuvo la audacia, la habilidad de hacer una sola central, de tomar cuestiones, hablando desde el punto de vista sociológico, que son del socialismo, utópico y científico, si se quiere, y transformarla en peronismo. Y la CGT es eso. Hoy quieren dividirnos, y en realidad al dividirnos, el hecho de que haya varias centrales obreras no le hace muy bien al movimiento obrero. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los poderes internacionales que tanto dicen pelear, nos van a dominar, porque la OIT le conviene que haya distintas centrales, porque la OIT es una herramienta en todo caso de la ONU, si hablamos como poder de dominación la ONU, si es el brazo de Estados Unidos, ¿no? Ya que hablamos de cuestiones, si se quiere, ideológicas y fundamentalistas. Entonces la verdad le haría mal dividirse, pero yo creo que en defensa del modelo sindical y estos derechos conquistados, yo creo que los dirigentes se van a unir, por lo menos en la acción. Decímelo, ¿hay movilidad de liderazgo dentro de la CGT? ¿Lo estás viendo como, por ejemplo, qué sé yo, gremios chicos que tengan la oportunidad de estar mucho más cerca en las mesas de decisiones? Sí, nosotros somos la clara experiencia. Mira,
Nosotros nos da la personalidad gremial el año 2009 y el año pasado nos aceptan la incorporación a CGT. La verdad, cuando me incorporaron jamás me imaginé que iba a ser parte del consejo directivo. ¿Por qué? Porque había gremios anteriores o preexistentes a nosotros que se merecían ese lugar. ¿Va por la capacidad, por el mérito, por el número del gremio? Sí, de sí, también ¿Tiene que ver eso? Sí, tiene que ver. Tiene que ver porque nosotros hemos conseguido muchas cosas en poco tiempo, una ley nacional, hemos trabajado en las capacitaciones, la verdad hemos avanzado y se nos ha reconocido, ¿no? Luego uno respeta mucho, porque por algo son dirigentes, a ver, cuando la gente dice, bueno, hace 20 años que están. Primero, un sindicato no es lo mismo que ser presidente de la nación o ser diputado. Claro. Es una asociación diferente y en realidad a veces necesita liderazgos fuertes para existir y no ser infiltrada también por la parte empresaria, que la dominen. Pero sí hay movilidad, sí hay dirigentes jóvenes. Yo creo que el otro día escuchaba un dirigente que dice, bueno, hay que cambiar, la sociedad está cambiando. La OIT hace 5 años hizo un informe diciendo que los próximos oficios todavía no fueron creados, los oficios de los próximos 30 años todavía no han sido creados, así como nació nuestro sindicato debido a un oficio nuevo, van a surgir otros y va a ir evolucionando, ¿no? Va a ir evolucionando lo que es la CGT y van a aparecer nuevos dirigentes y uno mismo ya tiene que entender, por ahí te digo esto ahora, pero de acá a 20 años, Juan Manuel, la verdad me encantó estar acá arriba y no me voy más. Pero uno mismo cuando haga cierta cantidad de mandatos relativamente razonables debe correrse y dejar el lugar a otros. Sobre todo a los más jóvenes y más formados. Jóvenes y formados. Los jóvenes tampoco garantizamos nada, ¿no? No, que estén formados. Que estén formados. Que le da la solidez de la lucha y de... ¿no? Formado y con convicciones, ¿no? Que eso es importante. Que entiendan que la finalidad es la defensa de los trabajadores y que hay que trabajar por eso. Y por ende de la patria, ¿no? ¿Tienen pensado, la CGT tiene pensado un partido político? Como de repente no, yo creo que armó el partido FE. Sí, el MOMOSIC particularmente lo tiene pensado desde las 62 organizaciones. La CGT, yo creo que primero no le corresponde. ¿Porque él quiere ser candidato? No, ¿Por qué arma un partido? La verdad, porque muchos de los dirigentes que lo apoyamos se lo pedimos. Porque la verdad, mirá, es un dirigente que ha sido transparente. Yo la verdad, la gente en realidad uno se preguntaría, ¿por qué lo sigue al Momo Venega un dirigente como yo? Y la verdad es que, para que vea la gente lo que es como persona y por ende por qué uno lo sigue. Cuando nosotros decidimos armar el gremio no me atendía ningún dirigente gremial. Yo era un trabajador de la actividad. El único que nos atendió fue el Momo Venega, secretario general de la 62. Y nos dijo, chicos, ustedes trabajen. Nunca me condicionó el apoyo que él nos daba a alguna participación política de determinado tipo. Nunca me pidió que lo acompañe hasta las locuras políticas que muchos dicen que cometió, ¿no? Jamás, eso me lo respetó. Y de hecho cuando terminamos de hacer algunas cosas que a él le sirvieron desde el punto de vista político, cuando le dimos una mano con los traslados de Perón, más allá de lo que pasó, cuando bueno, él terminó de hacer algunas cuestiones que tenían que ver con el armado de la 62 y lo político, todo lo contrario, me dijo, bueno, Leandro, gracias por la ayuda que me diste, ya todo lo que he hecho por vos paga todo lo que vos hiciste por mí. Y cuando vos te dicen eso, estás más al lado de esa persona, porque demuestra que es transparente y que no te condiciona por un toma y daca, sino por los valores que demuestra como persona. Entonces él decidió hacer el partido FE desde la 62, que es el brazo político de la CGT, y muchos decidimos acompañarlo. Me parece que es interesante porque él no va a ser candidato, más allá que muchos le piden, porque él entiende que está para organizar y no para... Y él se lo pone a disposición de otros. Yo creo que ahí sí, yo creo que ahí... Movimiento obrero... Yo creo que ahí sí, ahí va a tener mucha participación el movimiento obrero. Porque hay muchos dualdistas ahí, ¿no? Hay muchos de los de Dualde. Y algunos hay, no tantos, y esa fue una de las críticas que creo que todos le hemos hecho. Sí. Yo creo que sí, a Dualde hay que reconocerle la etapa del 2001, pero posteriormente creo que se han equivocado. Algunos fueron más dualdistas que Dualde y esos son los que se han equivocado. Y me parece que es momento de hacer un recambio de dirigentes políticos. Con esto aparte está bien, porque Dualde ya estuvo en todo el proceso. Totalmente. Viene desde... Aparte debemos aprender, mirá. Estuvo en la buena, en la mala, en esto, en el otro, estuvo arriba, al costado. Es decir, ¿cuándo abandonan el lugar y dejan el espacio nuevo? Esa es mi crítica a todos los gobiernos. Cuando se habla de modelo de proyecto de país, un modelo debe ser conformado por distintos dirigentes de distintos sectores, socialistas, radicales, peronistas. Se deben juntar y deben decir, bueno, ¿qué país queremos acá 50 años? Y queremos un país industrializado, con estos objetivos. Y no importa si viene un socialista o un peronista. Quizás variará el cómo, pero la finalidad es la misma. Eso hizo España con la concertación, España con el Pacto de la Moncloa, Chile con la concertación,
Brasil mismo, desde Cardoso hasta la fecha. ¿Eso lo tendría que hacer entre los partidos políticos o lo tendría que hacer entre las provincias? Y yo creo que los los partidos más políticos, representativos en todo este aspecto son las provincias, supongo, ¿no? los gobernadores. Por ejemplo, Juan Manuel de Rosas, el pacto de 1831 tiene que ver justamente con las provincias, porque hay que llegar a sentar a los unitarios a discutir a ver qué país queríamos, nunca van a llegar a un término concreto, ¿no? Bueno, eso es cierto, pero hoy lamentablemente, de acuerdo a nuestro sistema representativo, deberían hacerlo los partidos y otros actores políticos. La CGT obviamente también. La CTA, yo personalmente no comparto la concepción en cuanto a la conformación, pero por ahí tendría que estar. Hoy efectivamente hay que sumar hasta los caceroleros de última, ¿no? Si tuvieran representación. ¿Cartonero? No sé si cartonero. Los cartoneros, ¿eh? Pero bueno. Una preguntita. ¿Te acordás cuando fue el tema de la 125? Sí. Que vinieron, bueno, fue todo el conflicto del campo, ahí Movo Venegas tuvo un rol muy importante. También con la mesa de enlace, en fin. El pueblo todo se levantó, por lo menos todos los que todavía nos seguimos sin entender qué es este modelo, porque hablan de un modelo, pero la verdad que lo único que veo es pobreza, hambre y sectarismo. Pero fue la 125, hubo elecciones, muchos de los del campo, que eran artífices de todo este mundo rural, entraron como diputados. Creo que fueron 18, que militaron en diferentes partidos y entraron como candidatos, como representantes del campo. Pero la verdad es que entraron a la Cámara de Diputados y desaparecieron. No existieron más, ni Llambías, nadie, desaparecieron. Nunca jamás escuché a ninguno, ni aparecer en ningún medio diciendo nada, sino que parece como que se diluyó. Este partido de fe, si logra ahora en las legislativas tener un rol importante, ¿será lo mismo o va a alterar el esquema? Y esperemos que no sea lo mismo. Yo creo que ahí va a tener que ver la conformación del partido. Digo, ¿no? Si van a ser gremialistas los que van a entrar dentro del partido, se van a candidatar. En ese sentido tengo claro que el MOMO no quiere. El MOMO, como peronista ortodoxo, dice claramente, el movimiento obrero es la columna vertebral. Sabe concretamente que con los gremios no basta. Hay que hacer participar a actores políticos. Ahora, si el año que viene se arma el partido FE y luego se hace una alianza con X candidato del peronismo disidente o de otro, no lo sé todavía. De hecho, es muy temprano para dar una evaluación. Creo que sería muy apresurado. Pero es claro que no debe ser. Y eso lo repite mucho el MOMO. La conformación es 33% para la juventud, 36, en realidad es 36% para el sector gremial, político y la mujer. Y 33% de cada uno de esos sectores para la juventud. Él usa la conformación del Partido Justicialista. Ahora, el hecho de formar parte o afiliarse al partido, toda la mayoría de los que son viejos militantes del PJ, ¿renunciarían al PJ para trasladarse a FE? Y algunos lo estamos haciendo. ¿Sí? Así que, ¿Es duro ese cambio? Es duro, pero la verdad... ¿Por qué no se hace como el Frente para la Victoria, que es un sello, que no es nada, no tiene a nadie, y usa el PJ para trasladar los porque votos? La ley tiene otros requisitos, no se puede utilizar el PJ que está en el frente, incorporado al frente. En realidad hay que afiliarse a otro partido, adherirse, mejor dicho, y afiliarse. Adherirse primero y afiliarse. Y es duro, pero la verdad es, lamentablemente hoy el partido es, lo han dicho todos, una cáscara vacía. ¿Cuánto hace que no se junta y no se discute? En realidad, hoy parece que la ideología se ha perdido en todos los partidos. Sí, esa es una discusión que tenemos. Los Kirchner jamás hubo reunión de partido. Es que hoy ideológicamente parece... Nadie discute ideología, lamentablemente, ¿no? Hoy vale más la imagen que las palabras. Vale más una imagen que 1000 palabras, lamentablemente, ¿no? Tiene que ver con quizás los más media y todo lo que nos ha invadido como tecnología. ¿Vos para vos ves bien, con buenos ojos, Scioli? En algunas cosas sí. Macri, todo este melange. Ese es el tema. A ver, desde la gestión creo que le falta muchísimo a todos. La gestión en provincia no es lo mejor, en la ciudad también le falta. Ahora, desde lo ideológico, y creo que no hay diferencia entre... Scioli y Cristina. No hay diferencia. Kirchner, si nos tomamos el concepto, mirá, un autor que estudié hace mucho, que era José María de Mayú, decía que ideologías son conocimientos científicos vulgarizados al nivel de las masas, compuesto además por los mitos y las utopías. Yo le agregaría los valores y principios. Decime si realmente el Frente para la Victoria es lo suficientemente de izquierda o lo extremadamente de izquierda, en cuanto a contenido y medidas también, ¿no? Ideológico y las medidas,
y Macri es lo suficientemente de derecha en cuanto a contenido ideológico, la verdad, no hay diferencia. Son iguales. Sí, de hecho hay tantas medidas progresistas por parte de Macri como del oficialismo, si nos atenemos al término progresista, no al exacto. Así que en ese sentido es muy difícil. O sea no es el 70 como algunos dicen, que hay dos bandos ideológicos y que si estás de un lado no puedes estar del otro. Claro. Yo creo que hoy la discusión pasa por otro lado. De hecho, la gente que define la elección es el 40% del electorado que no tiene una ideología fija. ¿Se está decepcionando Moyano de Scioli? No. Hoy tiró que necesita tener más carácter, Scioli. ¿Es medio blandengue o...? Y por ahí sí, por ahí me parece que lo que está haciendo Moyano es no quedar, digamos, abrochado, hablando metafóricamente, a Scioli. Está probándolo, eso es lo que debe hacer la CGT, por otro lado. La CGT debe ser el gendarme de los intereses de los trabajadores, y debe enfrentar tanto al gobierno nacional como provincial, y la 62 puede hacer política, pero tampoco la 62 lo ha definido. Jerónimo tiene la misma postura que Moyano, creo que lo han dicho, inclusive en reuniones del Consejo Directivo, y en público también. Así que un poco lo que me decís vos, que no lo escuché hoy, pero es así. Es así. Para Momo Venegas este es un gobierno de enfermos. ¿Para vos la presidenta está enferma? Y a veces pareciera que sí. De la cabeza, digo. Sí. Hablan de la bipolaridad. Que a veces pareciera que sí. A veces no, pero a veces pareciera que sí. Y la verdad con algo la verdad cuando uno conduce es difícil conducir, no hay una escuela, uno se forma con la experiencia, pero si uno gana por abrumadora mayoría, lo que debería hacer es juntar a las partes y decir, bueno, vamos a trabajar por un país. ¿Cómo puedo gobernar mejor para todos? Totalmente. Y a veces me da la sensación que redoblamos la apuesta, o redobla la apuesta concretamente, y eso enerva. Y yo te lo digo, lo viví de cerca. ¿Por qué crees que lo hace? Y ahí sí, quizá una cuestión dialéctica, hablando en el sentido hegeliano del término. Parece que la dialéctica es constantemente la superación esa de los problemas por más problema y como para separar, es como que el divide y reinarás parece que sería la regla, cuando debe ser la excepción, ¿no? En estos casos, cuando uno gobierna un país, si es realmente para los 40 millones de habitantes. Bueno, ella se ve que no gobierna para los 40, es decir, gobierna para los 40, pero ella en realidad simpatiza con, no sé cuánto le queda, el 30%. Y por ahí. Habrá que ver ahora en las elecciones, a ver cómo se desarrolla. Leandro Nazarre, pero muchísimas gracias por venir a 8910. Leandro Nazarre es del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina. Esto es lo que le dicen los patovicas. Los mal llamados patovicas, exactamente. Es así tiene muchos casos así de violencia, ahora que defender. Ahora lo hemos revertido. Mirá, en el 2006, en el 2004 nosotros teníamos la intención, habíamos elaborado un proyecto de ley que creaba un registro para registrarse, o el registro ese, mejor dicho, otorgaba una matrícula. Para tener esa matrícula había que hacer un libro de antecedentes penales, un examen psicológico y una capacitación. Y lamentablemente ese proyecto termina siendo ley en 2006, con la muerte de dos jóvenes, uno a trompadas y el otro apaleado literalmente por, entre comillas, patovicas, que eran personal de seguridad de boliche, o por lo menos eso se decía, de seguridad nada. Y lamentablemente se aprueba la ley, se empiezan a establecer los cursos. En 2008 en la provincia de Buenos Aires, como la ley nacional no había adherido, en 2008 nosotros, yo voy concretamente a hablar con el ministro de Trabajo, le digo, ministro, hay que hacer esto. Lamentablemente, eso fue en mayo del 2008, en diciembre del 2008 matan a otro chico en otro boliche y ahí se sanciona la ley. El ministro me dice, tenía razón, hacemos esto. Y desde ese momento a la fecha hubo un caso en Berizo, que en realidad no estaban registrados, era gente en negro, eran matones, de hecho creo que eran barras bravas, y mataron a un joven. Pero por el momento no hubo casos como estos que te decía, como el de Martín Castellucci, el de Weimar Mamani, no. Es decir, que esto se ha revertido. Y tiene que ver un poco con, vos sacás al trabajador del anonimato, le das herramientas, le obligás al bolichero a que lo capacite, y eso lo dignifica no solo en su función, sino como trabajador también. El rol que tiene que tener para no... Totalmente, lo que tiene que entender es que la función nuestra es cuidar a las personas, no agravar los daños, que es lo más difícil. No sumar. Y decime una cosa, ¿cuándo son las épocas de mayor violencia que encuentran en los boliches o bares? Cuando se acerca el verano. Diciembre, fíjate, estas muertas fueron, todas las muertas fueron en diciembre. Gente, ¿qué pasa? Y el calor, se toma más alcohol, eso hace que se exacerbe la fiesta, los desencuentros y descontentos sociales que hay. La noche o los lugares de entretenimiento combinan varias cosas.
los estimulantes de la música, el alcohol y las drogas también, la falta de control por parte del Estado, la improvisación de empleadores que terminan siendo bolicheros, algunos trabajadores no capacitados. Entonces esa mezcla explosiva, sumala a eso que va gente de distintos estratos sociales con intereses diferentes, y cuando se cruzan, potenciado por todo esto que te digo, hace eclosión y bueno, estalla. Pero generalmente en diciembre, todas las muertes más conflictivas, la de Castellucci, la del chico de San Miguel, fueron en diciembre. Y Weimar Mamani a principio de año también. En marzo, cuando vuelven todas las vacaciones y se abren los boliches, también pasa. Es estacional. En esta época es bastante común. Es la crisis también social y de violencia que se vive en la Argentina, es muy bravo, es muy terrible. Leandro Nazarre, muchísimas gracias por haber venido a 8910. Espero poder tenerte en el futuro pronto, porque hay mucho que tenemos que saber de la CGT, mucho que tenemos que saber del mundo gremial, y la verdad que es un placer haberte tenido y hayas aclarado tantos puntos. Bueno, gracias. Esperamos la próxima. Y como cierre de este programa, hemos escuchado diferentes posturas, particularmente el tema de la deuda externa, que ustedes notarán que en nuestra programación el tema de la deuda externa es un tema clave, lo vamos a tocar siempre, y lo tocamos porque es una forma de martillar en la cabeza de todos los argentinos de la ilegalidad de esa deuda, y la ilegalidad y la fraudulencia en la cual fue provocada esa deuda. Y cuando hablamos de la deuda no estamos simplemente mencionando que se debe tanto dinero, que si hay que pagar, no hay que pagar, que si lo fondan o no lo fondan, que el prestigio. Estamos hablando de que la propia ilegalidad en su inicio hace que sea una permanente ilegalidad constante cada renegociación que hay. Pero la deuda significa una violencia a la soberanía. Eso lo decíamos el programa pasado. La deuda significa la pobreza en la cual el pueblo argentino está sometido. Significa la falta de producción, la falta de recursos, significa la miseria, significa el abandono, la falta de vivienda, la falta de educación, la falta de salud. Todo este conglomerado de cosas, que es lo que nos lleva a casi un país en decadencia como lo estamos viviendo hoy, donde viene hasta un país cualquiera y puede desafiar a la Argentina, como el caso de Ghana, y acá no podemos reaccionar, ni hay autoridad, ni siquiera hay cojones para reaccionar. Entonces también los argentinos nos sentimos mal, nos sentimos atados en este tema. ¿Por qué? Porque no hay ni siquiera la representatividad con coraje y con cojones, que es lo que tiene que defender a la República Argentina, esa soberanía que pelearon tantos hombres. Entonces el tema de la deuda externa es el tema crucial. Se deben más de 220.000, 250.000 millones de dólares, es una cifra sideral, y se han pagado más de 270.000 millones de dólares. ¿Cómo se puede explicar que de una deuda contraída se haya pagado 270.000 millones de dólares y todavía debamos más que esa suma? Evidentemente no solo es un círculo vicioso, sino que lindea con una traición a la patria que no tiene límites ni conocimiento en ningún país del mundo. Creo que es el único caso que tenemos en la Argentina. Por eso cuando el canal TV1, a través de toda su programación, trae a colación el tema de la deuda externa, es porque es un factor clave para el desarrollo y para el crecimiento y para el futuro de los argentinos. Mientras estemos sometidos bajo esta pirámide tan tremenda que tenemos encima y que no nos deja levantar cabeza, y a través de funcionarios que permanentemente viven renegociando en favor de ellos, con toda una trampa, enganchados en prácticamente todas las renegociaciones con sus porcentuales y comisiones, y entre testaferros, que la verdad que da vergüenza. Yo no entiendo cómo todavía el pueblo argentino no se ha despertado en esto. Por eso nosotros ayudamos ahí, en despertar la conciencia, en que tome conocimiento de que esto tiene que terminarse, que esto debe analizarse, que esto debe profundizarse. Porque si nosotros no lo profundizamos, vivimos en una permanente coyuntura que tenemos que resolver, y lo tenemos que resolver mal. Y los que lo tienen que resolver, que son los que gobiernan, lo negocian peor.
y lo único que hacen es claudicarnos y enterrarnos cada vez hacia el futuro. Por eso el tema de la deuda lo tenemos que tener muy consciente. Y el tema de la soberanía es justamente lo que nos va a hacer libres. Ejercer la soberanía es poner punto final a la barbarie, es poner punto final a la corrupción y poner punto final a esta rufa de negociados que no se detiene. Los espero la próxima semana en más 8, 9, 10. Muchas gracias por acompañarnos. Tiene un nombre que es la Argentina, no olvide que es la Argentina. Y una cruz en el cielo que la ilumina, recuerden que la ilumina. Tierra de campo abierto, sol en la frente, no olvide el sol en la frente. Por ahí piensan distinto, su misma gente, son libres su misma gente. Mas si un gringo se atreve, todos presentes somos de sangre caliente. Soy un gaucho, señores, sangre de criollo, declaro que soy bien criollo.